seguir hablando de esta situación de las armas de fuego en los Estados Unidos y de la teoría del gran reemplazo, que muchos votantes republicanos creen que significa un rechazo a los inmigrantes. Yo creo que este tema quizás es más importante y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque es bastante largo. Uno de cada 3 adultos estadounidenses creen que se está tratando de sustituir a los norteamericanos nacidos en los Estados Unidos por inmigrantes con el fin de que los demócratas obtengan beneficios electorales. Esto es lo mismo que está creyendo la persona o el joven que realizó los atentados, lo mismo que Tucker Carlson está promoviendo a través de Fox News y lo mismo que está haciendo bastante famoso esta teoría en los Estados Unidos. Y esta teoría, a la que se conoce como el gran reemplazo, ha estado ganando popularidad de hace un par de años, sobre todo entre los votantes republicanos blancos, y hoy se mantiene en medio de una retórica ascendente contra la inmigración en los Estados Unidos y cuando además se acercan las elecciones de mitad de periodo. Pero dicha teoría parecía ir más lejos de lo electoral, pues 3 de cada 10 personas también se preocupan de que el incremento de la inmigración en los Estados Unidos esté haciendo que los norteamericanos nacidos en el país pierdan su influencia económica, política y cultural. Y bueno, una encuesta revela las opiniones de los votantes republicanos en contra de los inmigrantes. Las cifras mencionadas son parte de una encuesta realizada por el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Políticos y la agencia de noticias de Associated Press. Ese mismo estudio de opinión resalta que los republicanos son más propensos que los demócratas a temer una pérdida de influencia a causa de la inmigración, con un 36% frente a un 27% de los simpatizantes del Partido del Asno. Los medios de comunicación conservadores inclinan esta balanza y esas opiniones reflejan el creciente sentimiento anti-inmigrante expuesto en redes sociales y en la televisión por cable. Algunos comentaristas conservadores como Tucker Carlson de Fox News explotan el miedo a que los recién llegados pudieran perjudicar a los ciudadanos nacidos en el país, explica la AP en la nota informativa que realizó en respecto de ese tema. O sea, este tonto, lo que está diciendo este Tucker Carlson, que es un tonto, lo que está diciendo es que los inmigrantes que vienen ilegalmente el Partido Demócrata lo está dejando entrar para que puedan votar en las elecciones. O sea, son personas que son indocumentadas, que pudieran llevarle décadas a hacerse residentes para que después le llevara 5 años más a hacerse ciudadanos. No sé de qué es lo que ellos están hablando. En su manifestación más extrema, esos puntos de vista cada vez más públicos en Estados Unidos y Europa se basan en una teoría conspirativa de hace décadas a la que se le llama el gran reemplazo, una afirmación falsa de que las poblaciones nacidas en el país están siendo sobrepasadas por inmigrantes no blancos que están erosionando y a la larga borrarán su cultura y sus valores de talla AP. Y eso es lo que lleva, como este niño de 18 años, ese mismo manifiesto, esa misma metodología es lo que se le ponen en la cabeza a esos muchachos para tratar de llevar estos atentados. Creo firmemente que los demócratas, desde Joe Biden y Nancy Pelosi y de allí para abajo, quieren traer a los inmigrantes ilegales y darles el derecho al voto inmediatamente, dijo Sally Gans, de 80 años, expone él. Lo único cierto es que solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones estatales y federales y logran naturalizarse, y eso suele llevar a esos inmigrantes recién llevados muchos años e incluso décadas. Gans, una republicana blanca, ha vivido toda su vida en Trinidad, Colorado, donde aproximadamente la mitad de la población de 8.300 habitantes dice ser hispana, la mayoría con raíces que se remontan siglos atrás a los colonos españoles de la región, refiere la agencia. Entonces tú estás viendo cómo esta señora de 80 años está llena de odio en la comunidad donde ella vive, donde la mayoría de las personas son hispanas. No es obvio que veo Fox, bromeó Gans, quien comentó que ve el canal conservador casi a diario, incluido el programa de alto índice de audiencia de Fox News Channel, Tucker Carlson Tonight, uno de los principales defensores de esas ideas, apunta. El cambio demográfico es la clave de las ambiciones políticas del Partido Demócrata, señala Carlson en un programa del año pasado. Para ganar y mantener el poder, los demócratas planean cambiar la población del país, dijo Carlson a una nota de AP. Pero la realidad es que la diversidad fortalece a Estados Unidos. En contraposición a esta postura, lo que se dice en las encuestas es que 2/3 partes consideran que la diversidad de la población de los Estados Unidos lo fortalece, y son mucho más los que están a favor de lo que se oponen a una vía de legalización para los inmigrantes traídos legalmente a la nación, ilegalmente a la nación cuando eran niños. Pero las profundas preocupaciones expresadas por algunos estadounidenses ayudan a explicar cómo el tema vigoriza a los que se oponen a la inmigración, describe AP. Casi la mitad de los votantes republicanos está de acuerdo con esta teoría de rechazo a los inmigrantes. Dentro de este contexto,
efecto del intento del expresidente Donald Trump y sus aliados de anular las elecciones presidenciales del año 2020 al acusar de fraude al periodista Philip Bond de Washington Post, recalca que la idea de que había un plan para intercambiar a los estadounidenses nativos con inmigrantes se dio cada vez más por sentado en la derecha. En su artículo llamado Casi la mitad de los republicanos están de acuerdo con la teoría del gran reemplazo, publicado el 9 de mayo pasado, en el que destaca la misma encuesta de la que hablamos anteriormente, Baum subraya: casi la mitad de los republicanos están de acuerdo, al menos hasta cierto punto, con la idea de que hay un intento deliberado de reemplazar a los estadounidenses nativos con inmigrantes. Los votantes republicanos rechazan a los inmigrantes y hasta creen que en una teoría de reemplazo de estadounidenses, aproximadamente 3 de cada 10 estadounidenses en general estuvieron de acuerdo con la idea de que se estaba produciendo un reemplazo intencional y que los estadounidenses nativos estaban perdiendo la influencia. Aproximadamente 1 de cada 5 norteamericanos estuvo de acuerdo en que el sistema electoral discriminaba a los blancos. Sin embargo, en cada caso, los republicanos eran más propensos que los demócratas a expresar su acuerdo o preocupación. O sea, este estudio está diciendo, hecho por los mismos republicanos, que perjudicaba o que discriminaba a los blancos. O sea, ellos se sintieron discriminados porque Donald Trump no ganó las elecciones. Los encuestadores también preguntaron a los encuestados qué canal de noticias por cable preferían. Como era de esperar, los que preferían Fox News tenían más probabilidades de que los estadounidenses en general, o los que prefieren CNN o MSNBC, de estar de acuerdo con la idea de la teoría del reemplazo. 3 de cada 10 de los que prefieren Fox News mantuvieron posiciones de acuerdo o preocupación en las 2 primeras preguntas anteriores. Entre los que vieron noticias por cable más cercanas a la franja de derecha, One American News y Newsmax, la cifra fue del 45%, resalta el periodista en su artículo para The Post. Vale la pena señalar que esto no es simplemente una creencia teórica sobre las élites que esperan remodelar los Estados Unidos. Esta encuesta de AP North también evaluó por qué los estadounidenses creían que los inmigrantes venían a los Estados Unidos. Incluían razones tradicionales como la oportunidad económica y la libertad política. También incluyeron razones posteriores a la idea de que había una intención nefasta en la inmigración, que los inmigrantes venían a los Estados Unidos específicamente para influir en los resultados de las elecciones o para cambiar el estilo de vida estadounidense. Imagínate tú un estadounidense en El Salvador pasando hambre, pensando en cómo va a votar en las elecciones de los Estados Unidos y a qué burro le cabe eso en la cabeza. Más de la mitad de los republicanos pensaron que cada uno de ellos era al menos una razón menor para que los inmigrantes buscaran venir a los Estados Unidos. Una cuarta parte pensó que cada uno era una razón importante. La mitad de los estadounidenses en general, por ejemplo, piensa que cambiar el estilo de vida estadounidense es al menos una razón menor para que los inmigrantes ingresen a los Estados Unidos. Pero que más de la mitad de los republicanos piensen que los inmigrantes quieren entrar a los Estados Unidos para influir en las elecciones, obviamente está relacionado con el hecho de que casi la mitad de los republicanos piensan que una camarilla de élites los alienta a venir por ese motivo. Todo esto suena más absurdo si recordamos el hecho de que la gran mayoría de los inmigrantes llegan a los Estados Unidos en busca de trabajo, de una vida mejor o de salir adelante con su familia y no tienen tiempo ni siquiera de pensar en favorecer a uno u otro partido político. Y bueno, señores.